Bueno, pero antes que todo, vamos a complementar indicando la importancia del estudio en la zoología, ¿no? La importancia del estudio. Sobre la zoología. Ya, recuerden que ya la parte anatómica ya lo hemos terminado, ahora vamos a pasar a lo que es el estudio de los animales. ¿Ya? Y vamos a comenzar con la importancia. ¿Por qué es la importancia del estudio? ¿No? Primero, porque permite conocer, ¿no? Y comparar la estructura anatómica. La estructura anatómica. ¿No? La estructura anatómica. Aquí sí tenemos que hacer una comparación, ¿no? Nosotros ya sabemos lo importante que es la estructura anatómica del hombre, pero en comparación con los otros seres vivos, los vertebrados, tiene una similitud, no idénticamente igual, no, sino tiene una similitud. Por ejemplo, hay mamíferos, si hablamos del sistema digestivo, que tienen similitud, ¿no? Y eso nos conlleva a que también ellos forman su bolo alimenticio, ellos también elaboran su gastrina, ¿no? En el estómago, también elabora el jugo intestinal y esto lo absorbe. Es similar. Si hablamos del sistema respiratorio, lo mismo, la mayoría de ellos es pulmonar, ¿no? E igual como la anatomía del hombre, es pulmonar, ¿no? Y las funciones son similares, ¿no? Son similares. E inclusive en lo que respecta a los gases, ¿no? Hablemos, ellos respiran el oxígeno y liberan el dióxido de carbono, e igual como el hombre, ¿no? También tiene una similitud. Si hablamos del sistema excretor, lo mismo, es lo mismo el sistema excretor, es lo mismo. Depura tanto en la orina como en las heces las toxinas necesarias que vienen del nivel celular, de los diferentes tipos de órganos y son liberadas al exterior, ¿no? Entonces, todo tiene una similitud. En cuanto a lo que es el sistema epitelial, es diferente, ¿no? Porque si comparamos las células que revisten al hombre, es diferente a de los animales, ¿no? Es diferente, ¿no? Si nosotros comparamos la piel del hombre, es diferente a la piel de un cuadrúpedo, ¿no? A un gato, a un perro, que es lo más conocido por ustedes, ¿no? Y otros cuadrúpedos, los felinos, todos ellos. Y las aves, ni qué hablar, son totalmente diferenciadas. Entonces, ahí hay un distanciamiento más amplio, ¿no? En cuanto a lo que representa el sistema circulatorio, también es muy amplio la diferencia, porque el hombre lo que tiene son dos tipos de circuitos, circuito menor y circuito mayor. El circuito menor es donde la sangre va a irradiar todo lo que es el cerebro y el sistema respiratorio. En cambio, el circuito mayor va a ser distribuido a todos los diferentes tipos de órganos, extremidades inferiores y extremidades superiores. Y muchos de esos animales son diferentes. Por ejemplo, si hablamos de un cuadrúpedo, de un felino, hay diferentes, es una sola circulación, es solo circuito. De igual manera a los batracios, los anfibios, las aves, los reptiles, ya hay una diferenciación extremadamente amplia, ¿no? Entonces, uno que otro se hace diferente. Una cercanía, ¿no? Con un sistema, ¿no? Pero
la mayor parte son diferentes. Y no se puede comparar en su totalidad al ser humano, ¿no? Son similares las estructuras, ¿no? Son similares, pero no es igual, ¿ya? Entonces, ¿por qué será importante también el estudio, no? ¿Por qué será importante? Porque vamos a comparar del nivel celular hasta la parte sistemática, ¿no? De lo que son la estructura de todos los seres vivos, ¿ya? Desempeña un rol importante en los ecosistemas, ¿no? Desempeñan un rol importante en el ecosistema. Ustedes saben que el ecosistema es un conjunto de seres abióticos y bióticos. Los bióticos es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Y los abióticos cuál sería? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál serían los abióticos? Eso ya lo mencioné. ¿Cuál sería, chicos? A ver, ¿quién responde? No hay vida. Los abióticos. ¿Cuál serían los que se dicen seres abióticos? ¿Cuál sería? Sin vida. Las células. Todo el medio ambiente que nos rodea, toda la materia muerta, la materia inerte, ¿no? Por ejemplo, las rocas, los vientos, el agua, el aire, todo eso también está dentro del ecosistema, ¿no? Y los seres vivos, lo que viene a ser todo aquel que se mueve, lo que se traslada de un punto a otro, y también los vegetales, también están incluidos como seres bióticos, porque son sistemas que tienen funciones estructurales, ¿sí? Entonces, por eso que se le considera dentro de la materia viva, ¿ya? También son fuentes de energía, son fuentes de energía, se le consideran como fuente de energía, ¿no? Materia prima para las industrias. Por ejemplo, el pescado. El pescado se extrae el aceite, se extrae también su carne, y de ello también se pueden transformar en harina. Entonces, hay fábricas de aceite y harina de pescado, y eso hace que es útil en las industrias. De igual manera, hay animales que se usa su piel para elaboración de ciertos productos, ¿no? También se puede utilizar para los productos alimenticios importantes, como por ejemplo, se extrae para la fabricación de carne, de leche, ¿no? De huevos. Todo eso son fuentes de alimentación de alta importancia. De igual manera, también las vitaminas y algunos minerales que ellos poseen, ¿no? Como por ejemplo el pescado. El pescado tiene bastante vitaminas, ¿no? El omega, por ejemplo, es importante para nuestra salud, ¿no? Para nuestra salud. De ahí también se extrae la lana, ¿no? La lana de las ovejas, ¿no? Se extrae para la fabricación de telas, ¿no? También la industria lo utiliza. El cuero para la industria del calzado, por ejemplo, ¿no? Y también sustancias químicas que se utilizan en lo que es la industria farmacéutica y cosmética también, ¿no? Hay seres vivos que se utilizan para la fabricación de diversas aplicaciones, llámase vacunas, ¿no? Prevenciones, y eso hace de que utilizan los microorganismos como fuente de estudio. Entonces también
se emplea en la medicina. Los animales hoy en día son víctimas de experimentos, ¿no? De experimentos. Cuando quieren resolver un problema de enfermedad, los laboratorios utilizan los principales animales de experimentación para ver si la aplicación tiene una reacción. Y una vez que se apruebe, ahora sí utiliza al ser humano. Al ser humano ya si no hay ningún tipo de consecuencia o algún tipo de alteración, entonces ya se declara universalmente, ¿no?, una medicina propiamente dicha, ¿ya? Y también fuentes de trabajo, ¿no? Da fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo. Por ejemplo, la ganadería. La ganadería, los animales que son importantes en la ganadería, ellos lo que hacen es la utilización de la ingeniería genética, ¿no? Tratan de mejorar la raza, ¿no? Y también lo aspecto económico, ¿no? También es utilizable, ¿no? Como les digo, dan fuentes de trabajo, ¿no? También una de las características generales, ¿no?, de estos organismos, ¿no?, es que la mayoría son aplicados, ¿no?, como insumos principales, ¿no?, de todo el mercado económico. También son utilizables, ¿no? Entonces, estos son los principales puntos en la importancia del estudio de los seres vivos, o sea, lo que es la zoología. Ya, no sé si una captura, por favor, una captura. Ya está, profesor. Listo, ya. Ya, vamos a continuar. Ya, bueno. Las características. Pasamos a características. Las características. Bueno, la mayoría son eucarióticas. Son eucarióticas. Esto ya lo hemos estudiado. ¿Por qué eucarióticas? Porque ellos, sus tejidos dentro de la estructura celular cumplen las funciones complejas, ¿no?, que están dentro y fuera de la célula. Sabemos que estructuralmente la célula tiene tres partes fundamentales. Lo que lo recubre, ¿no?, que son capas formadas por pared celular y también por membrana. Y la parte interna, hablemos del citoplasma. El citoplasma está conformada por microorganelos, ¿no? Como en el caso de las mitocondrias, ¿no? Tenemos también el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, el núcleo donde es la fuente de la división celular, ¿no? Entonces, dentro de ella se encuentran los ácidos ribonucleicos, ¿no? El ribonucleico, los ADNs, ¿no? Todo ello tiene una estructura que está diseñada para la división celular, ¿no? Entonces, todas estas funciones es propia de
de las células eucarióticas. Por lo tanto, se considera todos los seres vivos como eucarióticos, ¿ya? Entonces, esto no hay que olvidarse. También son heterótrofos. Son heterótrofos. A ver, ¿qué significa heterótrofos? A ver, ¿quién me responde? Heterótrofos. Una nutrición heterótrofa. ¿A qué se refiere? A ver, para acá están respondiendo. No. Es cuando un organismo no puede elaborar su propia comida. Así es. Así es. Hay organismos. Y se nutre de otros seres vivos. Claro, o sea, los heterótrofos son aquellos que se alimentan a expensas de otro ser vivo, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros observamos los animales, ¿no? Los animales salvajes que se alimentan de los seres más inferiores, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? La mayoría de ellos no sintetizan, ¿no? A nivel metabólico, la parte nutricional, no lo hacen. Simplemente viven a expensas de otros. Entonces, esa es una de las características que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, son heterótrofos la mayoría, ¿ya? La mayoría. También otro de los puntos, ¿no? Que la mayoría de estos seres vivos tiene una locomoción de desplazamiento. Si hablamos de los mamíferos terrestres, ellos se desplazan de un punto a otro, siempre cambian, ¿no? De lugar. Las aves se desplazan a través del espacio, ¿no? En el aire se desplazan. Y los seres acuáticos, obviamente en el líquido, ¿no? Sea en los ríos, en los lagos, en los mares, todos ellos ahí viven. Y eso también hay que diferenciar un ser vivo con respecto a otro, ¿no? Cuando vamos a diferenciar con respecto al sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio, ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Los animales acuáticos, ellos lo hacen a través de las branquias, ¿no? Entonces, ellos obtienen el oxígeno, ¿no? Directamente del agua. Absorben el oxígeno y eso va directamente a la sangre. Eso es un sistema acuático. Sistema aéreo, como en el caso de nosotros, ¿no? Obtenemos el oxígeno del aire y de ello va directamente a la sangre, ¿no? Entonces, todos los seres vivos tienen su propia forma de respiración, ¿ya? Y esto hay que considerar. Y bueno, tienen también un sistema nervioso y muscular bien desarrollado, ¿no? Que le permitan reaccionar con rapidez a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Así como las plantas que reaccionan ante la radiación solar, ante la parte geocéntrica, ¿no? Terrestre, ¿no? También los seres que se desplazan hacen lo mismo, ¿no? Entonces, porque tienen una locomoción adecuada. Ya, y también los animales se reproducen asexual y sexualmente. Ya, eso lo hemos explicado. Sexualmente intervienen los gametos tanto masculinos como femeninos. Y asexualmente, cuando el ser vivo no lo hace indirecto, ¿no? O sea, necesitan de un medio externo para poder reproducirse. Como el caso de las bacterias, ¿no? Los virus necesitan para reproducirse, ¿qué necesitan del medio? El medio de la energía solar, ¿no? Ellos captan la energía, fotosintetizan, igual como los vegetales, y se multiplican, ¿no? Y eso lo hacen vía ADN, ¿no? Ellos, a través de sus reacciones,
¿no? Ellos logran a multiplicarse, sea por bipartición, por esporulación, ¿no? Etcétera. Todo eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Y bueno, los animales, los vertebrados, ¿no? Comienzan a partir del cigote, ¿no? A partir del cigote, ya lo hemos visto, ¿no? El cigote, primero es el cigote, luego ¿qué más viene? La mórula, luego ya viene la blástula, luego la gástrula y luego el proceso embrionario en sí, como la fase fetal. Entonces, esto va a culminar en el nacimiento. Y todos los seres vivos tienen diferente tiempo, diferente duración en estos procesos, tantos en vertebrados, no generalizando las aves, los mamíferos, todos tienen un periodo de formación embrionario. Por ejemplo, el pollito a los 21 días ya está, ¿no? Ya está naciendo, ¿no? Hay animales como el caso del can, ¿no? Del perro, tienen un periodo de meses, ¿no? Igual como el felino, los felinos, o también los peces también tienen tiempo de ovulación, y eso ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Ya? Entonces, esto es propio de la característica de los seres vivos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?